Los convenios de accionistas o los pactos parasocietarios han tenido mucha importancia en el desarrollo del derecho societario. En fin, se trata de algunos contratos celebrados entre socios, accionistas o cuotistas que, digamos, a la hora de tomar una decisión influyen de manera determinante en las decisiones del ente social. Cuando se alude a este tipo de convenios, también se alude a la sindicación de acciones, pactos de socios, convenios de votos, sindicatos, en fin, se alude a distintas maneras contractuales en las cuales los socios acuerdan algunas cuestiones determinantes que influyen en la sociedad. Sea muchas veces para gobernar la sociedad, esto es para tomar decisiones trascendentales, o muchas veces de defensa. También existen formas de bloqueo, esto es evitar la dispersión accionaria a los fines de poder mantener el gobierno de la compañía en manos de determinados socios. Lo cierto es que los convenios accionistas no están regulados en el derecho argentino. A diferencia del derecho comparado, en donde existen algunas regulaciones, el derecho argentino todavía no está regulado, más allá que en todos los proyectos legislativos se tomaron algunas pautas y que la ley de mercado de capitales hace alguna alusión a la registración de estos tipos de convenios. Obviamente que la regulación de estos convenios podría darle mayor seguridad jurídica, sobre todo los efectos de poder hacer oponible estos convenios que celebran los socios de manera privada a la sociedad. Está claro que los convenios parasocietarios son positivos a los fines. ¿Por qué? Porque permite acordar algunas cuestiones que muchas veces serían difícilmente aceptadas por los organismos de control. No se trata de hacer cosas prohibidas, sino en función de la autonomía y la voluntad, acordar las cuestiones que entiendan a estos efectos. Por eso muchas veces el debate clásico establecido por la doctrina europea, fundamentalmente autores españoles como Pedrol, Cotino, etcétera, ya no se discute si son lícitos o no los convenios accionistas, sino cuáles son los límites de validez de estos jurídicos. O sea, qué pautas yo puedo escribir en un convenio parasocietario que sean válidas y qué pautas puedo no escribir a los efectos. Obviamente que la desventaja fundamental es que al ser privados y al no ser oponibles a la sociedad pueden, digamos, realizarse algunos incumplimientos y que la consecuencia va a ser eminentemente personal y no real. Pero en general favorecen la inversión. Hoy en día me atrevería a decir que es muy difícil pensar en una inversión significativa que no tenga como complemento a la constitución del contrato social un contrato parasocietario donde se pauten las decisiones de inversión más importantes. Inclusive en el derecho actual, en donde se priorizan estatutos modelos que se inscriben rápidamente, por ejemplo en las SAS, que se pueden inscribir en 24 horas el estatuto modelo, hacer un convenio de accionistas les permite adaptar estas cuestiones del contrato modelo a los intereses particulares de los socios. Está claro que desde el punto de vista estático es un contrato que rige todas las cuestiones contractuales con la forma, con el valor vinculante, etcétera, y que podría ser enmarcado dentro de los contratos plurilaterales. Esto significa que no es necesariamente un contrato de cambio en donde una persona da una cosa a otro, sino que tiene una finalidad común que es, digamos, gobernar la sociedad, defender, digamos, de la posición mayoritaria de algunos accionistas, bloque, etcétera. Pero obviamente desde la perspectiva dinámica es un contrato asociativo en donde si bien no necesariamente se unen todos los socios, sí se unen algunos asociados a los fines de poder tomar decisiones. Este carácter asociativo y este carácter plurilateral permite, digamos, construir de alguna manera algunos de los elementos fundamentales que van a resultar aplicables a la teoría de los convenios parasocietarios. Obviamente existen muchos mecanismos, muchas formas y muchas variedades de pactos de socios, de convenios accionistas, y por ende es muy difícil determinar de manera clara una única teoría que englobe todos estos tipos de convenios. De hecho, algunos contratos puntuales de mutua, etcétera, tienen convenciones parasocietarias que podrían aplicarse. Pero lo que sí es claro es que el contrato parasocietario es accesorio a la sociedad. No se consigue un convenio parasocietario sin una sociedad al cual regulen. Entonces, el hecho de ser un contrato accesorio determina que la nulidad, la vigencia y la subordinación funcional de la sociedad
se aplica al convenio socio. ¿Qué quiero decir? Si la sociedad se cancela la inscripción por alguna de las causales establecidas en la liquidación, obviamente el convenio cesa su efecto de manera inicial. ¿Alguna duda se ha planteado respecto de convenios parasocietarios anteriores a la constitución de la sociedad, en donde en el convenio parasocietario se acuerdan pautas para la celebración de este contrato? Lo mismo si la sociedad fuera nula, en los términos del artículo 16 o inclusive en los términos de los artículos 18, 19 y 20 de la sociedad, también determinan la nulidad del convenio parasocietario. Esta accesoriedad hace que es un contrato conexo con una subordinación funcional. También decimos que es parasocial. El hecho de ser un contrato parasocial implica que los efectos de este convenio solamente obligan a los firmantes, en general los accionistas, los socios, y la sociedad no es totalmente ajena. Entonces, por eso es esta cuestión parasocial. Influye en la sociedad, pero de una manera que lo rodea. Dentro de las características que suelen ser usuales en los convenios de accionistas, en los convenios parasocietarios, es que es un contrato intuito persona, o sea, la personalidad de los accionistas que firman este contrato es muy importante. No es lo mismo cualquier accionista suscrito, si bien no es inominado porque en algunas normativas como la ley de reforma del Estado, la ley marco de valores y algunos otros dispositivos se mencionan en este tipo de contratos, sí es atípico porque no tiene una regulación específica y no se establecen algunas pautas. Es un contrato de organización porque permite organizar bajo ciertas pautas a los accionistas y usualmente suele ser secreto reservado a los efectos de que las partes prefieren no hacer pública esta información a la hora de tomar las decisiones. Se ha discutido cuál es el plazo de duración que debe tener un convenio de accionistas y en la falta de regulación establecen que podría no haber un plazo determinado. Si bien sería poco común establecer un contrato sin plazo, en la práctica se han visto contratos que tienen duraciones entre los 20 y los 30 años, en los cuales, pero por ejemplo en Uruguay el plazo es de 5 años y algunos autores han pregonado plazos de 5 o 10 años aplicando analógicamente supuestos parecidos a la indivisión de condominio o algunas otras cuestiones. El objeto del contrato, como dijimos, es, si bien desde afuera de la sociedad, influir en la sociedad, sea en las decisiones, y yo quiero tomar el mando, cuando 2 o 3 accionistas se juntan para formar las mayorías sociales y de manera previa a la asamblea deciden qué decisión van a tomar y llevan la decisión de la voluntad ya decidida a los fines de ser tratadas en el seno de la asamblea. También puede ser de bloqueo, esto es, convenios que tienen reglamentaciones para evitar que un accionista venda sus acciones en la sociedad sin previamente ofrecérselo a los otros accionistas del convenio parasocietario o sin cumplir algunas situaciones que se puedan determinar. O inclusive pueden ser sindicatos defensivos. Estos son convenios que tienen minorías mínimas para, por ejemplo, poder elegir directores mediante el voto acumulativo, poder impedir la aprobación de gestión que requiere del 5%, poder convocar asambleas, artículo 36, poder pedir información al síndico, artículo 2%, en fin, algunas situaciones que tienen como finalidad esto. Pero además hay un montón de otras reglamentaciones de inversión o de otra naturaleza que se pueden pactar. La decisión de quiénes van a ser los empleados de la sociedad, la decisión de no endeudar a la compañía en función de ciertas situaciones y cláusulas muy usuales como las cláusulas tagalón o dragalón que imponen algunas cuestiones vinculadas con la venta de la empresa. La causa, como dijimos, es gobernar, esta finalidad de poder influir en las decisiones o poder tomar una decisión y si es lícita la causa, o sea, no tiene como finalidad aplastar una minoría o perjudicar a la sociedad, por supuesto que el contrato es plenamente lícito. Respecto a la forma, la ley no establece ninguna forma, con lo cual se entendería que, habiéndose pactado y por escrito sería suficiente a esos efectos. ¿Quiénes son las partes de un convenio de accionistas? Y como su término lo dice, pacto de socio, convenio de accionistas, sindicación de acciones, son las personas, no las acciones en sí, sino las personas humanas titulares de esas acciones. En general, no se admitiría que la sociedad sea parte en la sociedad anónima. Ahora bien, a los efectos de poder hacer oponible este convenio privado a la sociedad,
algunas doctrinas han sugerido la posibilidad de que la sociedad sea parte a los efectos de poder establecer que no desconoce el contenido del convenio y que debe respetar las pautas establecidas en este convenio. La idea es que los terceros no sean parte en un convenio accionista, pero muchas veces algunas pautas puntuales se pueden establecer en beneficio de ese tercero. Entonces, si bien lo natural sería que no sean parte, algunas disposiciones puede haber algunos terceros que participen. Por supuesto, el usufructo, si tiene derecho de voto, esto que dice salvo paso pacto legal, puede ser que el nuevo propietario o el usufructuario puedan participar del convenio accionista en los límites de su poder de voto. Lo mismo en la prenda. En un fideicomiso de acciones, el fiduciario podrá participar, en un convenio accionista en función de las acciones que hayan sido fideicomitidas, o inclusive el fideicomiso de acciones constituirse en un mecanismo para poder consolidar la posición, de los socios. O sea, que lo que se decida en el seno del fideicomiso de acciones sea lo que lleve el fiduciario a los fines de decidir esto. Tampoco existen inconvenientes en el cual bonistas, debenturistas u obligaciones negociables participen en estas decisiones. En lo que tiene que ver con las vicisitudes para societarios o para sociales, lo que puede ocurrir en el seno, puede darse algunos incumplimientos. Entonces, en lo que tiene que ver con la teoría general del contrato, el incumplimiento de unas partes, puede ocasionar no ya, la suspensión del contrato, sino la aplicación de sanciones a esa parte. Es común que los convenios de accionistas tengan multas muy importantes, tengan prendas para garantizar el cumplimiento de estas acciones y por supuesto que el no cumplimiento de estas partes podría establecer la obligación de cumplirlo o eventualmente poder resolver este contrato. La idea de hacer estos convenios es evitar estos incumplimientos a los fines de garantizar de manera efectiva que ninguno de los socios pueda desconocer lo que han escrito en el convenio parasocietario. También se puede dar algunas situaciones como la nulidad que puede afectar al convenio y la frustración. Lo cierto es que el convenio es exigible como cualquier contrato que haya sido pactado en la medida de los límites. Si uno analiza la inoponibilidad, la teoría general del contrato establece que los convenios solamente son válidos para las partes y no pueden estar establecidos de manera general para los terceros. Entonces, si la sociedad es un tercero, podría establecerse que no pueden ser oponibles a la sociedad. A partir de ahí han aparecido algunas jurisprudencias o algunas situaciones en donde se establece que si todos los accionistas a la vez son sindicatarios, el contrato puede ser oponible. Si la sociedad es parte, la sociedad deja de ser tercero y también puede ser oponible, y se establecen algunas otras cuestiones. Obviamente que la oponibilidad lo que importa es que, por ejemplo, si yo soy un accionista que tengo que votar en esa asamblea y en el convenio se dice que no voy a poder votar de esta manera o de esta manera, en la asamblea el presidente del directorio le puede impedir votar a ese accionista manifestando que existe un convenio de accionistas en el cual se pactó tal o cual cuestión, ¿sí? Sería aconsejable de ley ferenda una regulación adecuada de los convenios, no tanto por la validez, porque hoy ya no existen dudas de que los convenios son válidos, hacen a la autonomía de la voluntad, hay a la libertad de las partes de pactar lo que consideren convenientes o inconvenientes, sino fundamentalmente lo que tiene que ver con los límites jurídicos. Está claro que si el convenio parasocietario tiene como finalidad afectar la sociedad, tiene como finalidad perjudicar a la minoría o tiene como finalidad afectar el interés societario, no sería válido. Pero muchas veces sería conveniente, que la regulación estableciera ciertos límites en donde se sepa qué cuestiones se pueden tomar y qué cuestiones no. Y entran, por ejemplo, a arreglar la cuestión de los administradores societarios. Está claro que aunque los administradores societarios formen parte del convenio societario, ellos no pueden quebrantar su deber de ser un buen hombre de negocio o establecer las pautas de lealtad y diligencia establecidas por el artículo 59. Entonces, aunque yo tenga este convenio que haya firmado, el administrador deberá actuar de esa manera, sobre riesgo de ser responsable personal y societariamente por quebrantar estas situaciones. Obviamente que un convenio parasocietario podría establecer la posibilidad de designar a un socio, a un director, para que actúe en representación del sindicato, pero lo que no significa que este director deba acatar
las decisiones del sindicato, porque esto podría afectar los derechos societarios y podría ser inconveniente. Recuérdense que el director tiene autonomía y no puede cumplir instrucciones de ningún accionista. Las partes podrían pactar algunas cuestiones vinculadas con el derecho de receso o inclusive podrían pactar que no se va a aumentar el capital si no se dan ciertas circunstancias, o si se aumenta el capital se van a regular de determinadas maneras. Pueden establecer también inclusive cómo se va a ejercer el derecho a voto acumulativo, la cuestión de los conflictos de interés. O sea, hay muchísimas cuestiones que establecen. Lo mismo en lo que tiene que ver con algunas cuestiones vinculadas con la aprobación de balance, cambio de objeto, constitución de reserva, distribución de dividendos. Todas estas cuestiones pueden ser pactadas y no hay ningún inconveniente en que las partes así lo establezcan. Ahora bien, cualquier accionista que tomara una decisión en función de la decisión del sindicato, esa decisión, digamos, si bien puede responder a lo que se pactó contractualmente, no significa que esa decisión sea válida. Entonces, si un accionista, haciendo caso a lo acordado en el sindicato, toma una decisión que pueda ser nula, que pueda ser ilícita o pueda afectar los derechos societarios, también podrá ser responsable por las consecuencias de su actuar, sea por abuso de dominio, artículo 54, primero y segundo párrafo, sea por decisiones asamblearias nulas, que en el cual el 254 establece la responsabilidad de los accionistas que hubieran votado alguna decisión nula en ese sentido. En fin, si bien esta breve descripción permite tomar algunas de las nociones fundamentales, la cuestión de los convenios accionistas es enorme y en cada una de las pautas se pueden pactar distintas cuestiones que puedan hacer a los intereses individuales. Como dijimos, la regla es la libertad y la excepción son los límites en función de un dispositivo expresa que no permita a las partes disponer válidamente de esos derechos. Muchas gracias.